A propósito de el último video, la cantidad de personas que se están identificando con nosotros, le damos un agradecimiento al Señor y a cada uno de ustedes que de una u otra forma participan en Evangelio Limpio, que es nuestro segmento aquí en la radio. Saludos, yo soy César La Antigua e iniciamos esta jornada de información en lo que es nuestro contenido diario aquí en el internet en REN Radio, Radio Espiritual Mundial, una emisora para ilustrar, identificarnos y sobre todo informar al pueblo de Dios. Vengo con una determinante hoy. No le temo al conflicto. No le temo al conflicto con los profetas falsos. ¿Por qué no debemos temerles a los profetas falsos? No le temo al conflicto con los profetas falsos. No le temo a sus oraciones contrarias de maldición. Quizás las mujeres de ellos participan más en los conjuros satánicos que ellos mismos. No le temo a sus oraciones contrarias de maldición. No temo a su poder criminal. No temo a su poder político. No temo a su poder económico. No temo a los lambones que les rodean, porque esta gente que está con ellos también anda en las sombras. No le temo a los profetas falsos. Sería ridículo temerle a los adeptos de Simón el Mago. Sería algo sumamente ridículo. Temerle a los que no tienen ningún poder en el cielo. Solo el poder de engañar y manipular. Y a esos yo, en lo personal, no le temo. No se le teme a personas sin autoridad espiritual que no tienen ningún poder en el cielo. La Biblia dice, no le temas al que puede matar la carne. No le temas al que puede matar la carne. No vamos a correr de los profetas falsos. No vamos a correr de los que adoran a Baal. No vamos a correr de los que no le sirven de verdad a Dios. Estamos más que seguros que el Dios justo sacará a la luz quién tiene la razón y quién no. El que denuncia de gratis y sin esperar pago, o el que realiza evangelismo pidiendo y explotando al pueblo. Dios sacará a la luz realmente quién tiene la razón. De 10 pastores retirados el año pasado, 9 dejaron a los hijos en el altar. Ese es el nuevo modelo. Esa es la nueva moda. 20 pastores muertos en los últimos 3 años. 18 establecieron a los hijos como sus herederos de púlpitos. Dígame si con estas estadísticas usted todavía duda que esto se ha convertido en un sucio y mero negocio. Le puedo mencionar rapidito 5 nombres de 5 pastores que de una u otra manera se retiraron del púlpito, pero que su mejor alternativa fue dejar la hija o los hijos administrando el negocito. No se considera copastor, no se considera diácono, no se considera ministro de altar para que sustituya al pastor al momento de morir o al momento de cambiar de profesión. Seguir escribiendo libros, seguir viajando, seguir de evangelismo predicando, seguir de superintendente o seguir
de presidente de concilio, pero que la hija o el hijo se me quede atendiendo el negocio. Los demonios se rieron y le dieron una pela a los profetas falsos. No dice en ningún momento que los demonios huyeron. Dice, los rodearon, los cercaron y le dieron una pela a los profetas falsos. Le dijeron, nosotros a Pablo lo conocemos, pero a ustedes no. Ustedes son parte también de las tinieblas. A ustedes lo conocemos nosotros. Los latigaron, los escupieron, los humillaron. ¿Qué le hicieron más? Que los demonios le hicieron reconocer que ellos eran tan demonios como los que los maltrataban. ¿Por qué? Porque eran negociantes, eran políticos, eran fornicarios, eran racistas, eran embaucadores, en fin, ladrones de baja estirpe, estafadores piramidales. Y los demonios se burlaron de ellos. Los demonios le entraron a golpe. Dice la palabra que barrieron el piso con ellos y le dijeron, ¿quiénes son ustedes? A Pablo sí lo conocemos. A Silas sí lo conocemos. A Apolo sí lo conocemos, digo yo. A Timoteo sí lo conocemos. Pero a ustedes, estafadores, mentirosos, ladrones, piramidales, no lo conocemos. Entonces, ¿quién va a huir de estos falsos profetas? ¿Qué hace Dios con los falsos profetas y cómo los cataloga Israel? Como pudrición. Israel cataloga a los falsos profetas como una pudrición en el pueblo. Israel los rechaza y los llama hechiceros abominables. Israel los rechaza y los llama hechiceros abominables, que predican con sabiduría de demonios y fornican en el altar santo. Mire cómo llama Israel a los falsos profetas, una pudrición en el pueblo. Piden, embaucan, mienten, engañan, pudrición en el pueblo. Señores, Dios no quiere nada con la falsedad, con la falacia, con la mentira, porque Él dice que Satanás, el diablo, es el padre de toda mentira. ¿Cómo es que uno vestido de obispo? ¿Cómo es que uno vestido de profeta? ¿Cómo es que uno vestido de pastor? ¿Cómo es que uno vestido de querubín? ¿Cómo es que uno vestido de apóstol sea tan mentiroso, tan maquinador, tan político, tan rastrero, tan fornicario y tan abusador que quiera prevalecer con el título por sobre la decencia del Evangelio santo y divino y sobre la realidad de quiénes son los verdaderos sacerdotes? Dios no apoya ni va con la mentira, ni va con el robo, ni va con el ladrocinio. Satanás, el diablo, es el padre de toda mentira. Hoy se le llama obispo, apóstol, profeta a estos lujuriosos que no duermen detrás de el dinero y las propiedades ajenas. Detrás de el dinero y las propiedades ajenas. Ellos no duermen porque quieren capitalizar con lo del otro. El espíritu de profecía huye de estos mercantileros y negociantes. Dios no usa vaso sucio ni lengua mentirosa. Dios no usa vaso sucio ni lengua mentirosa. Dios los desnudará públicamente y los avergonzará por pillos y convertirse en secuaces y promotores de este nuevo satanismo religioso que ellos le llaman evangelio de la prosperidad. Llamándolo evangelio de la prosperidad, el pueblo no debe temer de pararles las ofrendas. Claro, el pueblo no debe temer de pararle las ofrendas.
de mandarlos a trabajar por esos cheques de lujo, de pedirle explicación por 49 años, de recibir y acumular fortuna a costilla de un pueblo pobre. El pueblo no debe de temer en pararle las ofrendas. Nosotros no debemos huir de los profetas falsos. Nosotros no debemos temerle a los profetas falsos. Nosotros no debemos dejarnos humillar ni explotar por estos ladrones ridículos que no tienen nada relacionado a Dios. No deberíamos temer a los cocodrilos y las Jezabeles que caminan con ellos para decirles en aquel día, también serán llamados por estafadores, por testaferros, por fornicarios y prevaricadores. Tienen todo el equipo, estafadores, fornicarios y prevaricadores, y andan caminando con estos hombres y estas mujeres de las sombras. El pueblo los llama lambones, mentirosos, confabulados por un programa de radio, por un momento en la televisión o por un cheque. Se hacen de la vista gorda para seguir usando, abusando y explotando al pueblo. Se abre el juicio y Dios buscará respuesta de esta estafa y de los estafadores que la desarrollan y la organizan por tan largo tiempo. No temáis manada pequeña, dijo el Señor. Estos gusanos que se apoyan y se respaldan en todo, se tapan unos a los otros. Pero el poderoso de Israel los tiene en la lista como abusadores espirituales, sacerdotes de técnicas con túnicas manchadas, sacerdotes técnicos en el pedir, en el embaucar, en el manipular y el robar, y Dios lo tiene ya marcados. Serán fácilmente distinguibles para el Espíritu Santo porque sus túnicas están manchadas. Muy fácil el Espíritu Santo los va a distinguir. Caminan y viven con túnicas manchadas. Son pastores de la nueva religión de Balaán. ¿Usted quiere saber cuál es la religión de Balaán? Dame, siembra, pacta y promete. La nueva religión balaámica. Esa es la nueva religión, en eso se concentran, eso predican y eso viven. Dame, siembra, pacta y promete. Promesa, siembra, pacto, dame, dame, dame. La religión maratónica del maratón, la religión de Balaán, la que profesan estos ladrones, la que profesan estos sinvergüenzas, la que profesan estos pillos, la que profesan estos fornicarios, la que profesan estos abusadores espirituales, como lo llama el exégeta. Son pastores de la nueva religión del balaanismo. Dame, siembra, pacta y promete. Ahí se basa el accionar espiritual de estos que Israel llama agoreros. Le llama Israel, son profetas falsos o agoreros, oyentes, oyentes de muchos años que saben que esto es una verdad plausible, palpable, con mucha vistosidad. Necesitan saber que esta gente que les habla está cargada de satanismo y de engaño. Son agentes de Lucifer en las sinagogas. Estos profetas falsos son agentes de Lucifer dentro de las sinagogas. ¿Y cómo los detectaba Israel? ¿Cómo Israel se daba cuenta? Cuando su cerebro, sus ojos, su cuerpo los traicionaba en desesperación. El hombre desesperado por el dinero, el hombre desesperado por homosexualismo, el hombre en lujuria, el hombre desesperado por pecado, el hombre desesperado por plata, el hombre desesperado por alcohol, el hombre desesperado por carro, el hombre desesperado por casa, el hombre desesperado por mujeres.
cae en un hoyo profundo. Y es que al retirársele la santidad, esa que se demuestra de forma agradable y fácil, detectable, va poco a poco desapareciendo. El hombre que cae en el sistema del nuevo mercado religioso también es muy fácilmente detectable. Se le llenan los ojos de avaricia, sus palabras son hirientes, no quiere predicar largo, quiere predicar rápido para que recojan la ofrenda, quiere que todo el mundo ofrende y diezme rápido, quiere que los profetas que trae e invita prediquen corto, le da lista, le da libros, promocione esto para que el negocio funcione con el más mínimo tiempo posible, supuestamente porque no quieren cansar a la audiencia, no dejan que el Espíritu Santo se manifieste con tal de controlar a través de esa manipulación lo que entra, lo que sale, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Ya usted entiende el por qué los cultos son una moratoria de un sistema economicista que lo disfraza de espiritualidad. No temo a la ahorca de Amán, esa horca que Amán mandó a construir para Mardoqueo, pero que sirvió como punto justiciero para ahorcar al mismo Amán. No temo a esa horca, porque no es para mí, Mardoqueo, es para ti, Amán, que poco a poco la estás construyendo. No temo a la lepra en la lengua de aquellos que criticaron a Moisés. Estos rateros no llegan a ese grado. Criticar los gusanos en el negocio de la religión es fácil y no produce miedo. Criticar los gusanos en el negocio de la religión es algo muy fácil porque no produce miedo. No. Ahora, criticar a Moisés sí era un problema. Pero criticar al que vende viaje a Israel, criticar al que vende libros, criticar al que cobra por casar recasados, criticar al que lleva políticos a su altar, criticar al que se define públicamente como miembro del Partido Demócrata, criticar al que vende mascarilla, criticar al que vende oraciones y ofrendas, criticar al que organiza maratones, criticar al que explota al pueblo de Dios, criticar al que solamente quiere que aparezcan los de su concilio, criticar al que promueve la música con payola, criticar al que ensucia la doctrina cristiana y da testimonio pésimo del Evangelio de Jesucristo en igualdad, equidad, razonamiento y sobre todo en lo más importante, que es la luz, la verdad, que es la transparencia. Entonces, no hay miedo a una lepra en la lengua, no hay miedo a una horca de Amán. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de gente buena ni de gente sincera. Estamos hablando de estafadores y delincuentes en una pirámide oprimiendo al pueblo de Dios, donde quiera que se dé, sea en Chile, en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, donde quiera Estados Unidos que esté funcionando una pirámide religiosa, una iglesia corrupta, manchada, una iglesia que esté desarrollando el nepotismo. Nosotros en Evangelio Limpio criticamos esa posición, pero no tenemos miedo a los profetas falsos. Así que no pierdan su tiempo, porque miedo no tenemos. Muchos pastores desacreditados, traicionados por esta mafia sucia. Muchos pastores esperan la esperanza de justicia y sus almas están intranquilas. Porque es que esto, prevaricadores del negocio en la religión, le han dicho al mundo que ellos predican por Jesucristo, que ellos piden por Jesucristo, que ellos viven por Jesucristo, que ellos organizan maratones por Jesucristo, que ellos recaudan fondos para predicar a Jesucristo. Nada más lejos que esa mentira.
muchos pastores traicionados, puñalados por detrás, desacreditados, usados por estos delincuentes, traicionados, están esperando que la justicia de Dios se cumpla. Mientras tanto, aguántele las ofrendas. Mientras tanto, no le alimente la avaricia. Mientras tanto, no le alimente los bolsillos. Mientras tanto, no te hagas partícipe de esta delincuencia, de este abuso, de esta opresión, de este ultraje a la llamada palabra de Dios. Almas calumniadas, pastores desvinculados, pastores obispos traicionados, simplemente para mantener la hegemonía de un grupo sacrílego y ladrocínico. Ellos también están esperando justicia, aunque no puedan hacer un video, aunque no puedan venir aquí a la radio y publicarlo, aunque no puedan hablar. Pero yo sé que sus almas están esperando justicia. Y el día que suceda, me llamarán, me invitarán a un café, querrán celebrar conmigo para ponerse a cuenta con Dios. Pero yo les diré, mantuviste tu silencio, hoy ves la justicia de Dios con tus ojos, a mí no me busque ni me llame, que no te necesito. Contigo no me voy a beber una taza de café, contigo no voy a celebrar con Dios cuando Él establezca su justicia sobre este robo, esta mentira y esta manipulación y este ladrocinio llamado predicación y ministerio del evangelio pentecostal. Esta mentira y sobre todo este ultraje y este abuso con el cual han logrado involucrar al pueblo de Dios. Muchos me llamarán al final y me los imagino. ¡Wow! La Antigua, esto es increíble, mira lo que pasó. La Antigua, mira, llegó la justicia de Dios por los pastores que han sufrido ese robo y ese abuso y esa traición. Querrán llamarme. Pero yo les diré, no es tiempo. Qué rico está el tecito. No es tiempo. No celebraré. Me tomaré un cafeíto con el Señor. Me lo tomaré un tecito con Dios. Y le dirá, tú eres grande, tú eres misericordioso. De ti nadie se burla. De ti nadie se burla. Las almas que vayan en ese avión. Las almas que estén dentro de ese edificio. Las almas que estén en la gran celebración, donde quiera que sea que Dios en su momento establezca su justicia, son las que tendrán que lamentar. Porque se le está dando una voz de atención, hay una voz de alerta. No participe, no te sumes, no contribuya, no apoyes, que ya Dios desechó a estos traficantes del nepotismo, traficantes de la religión contaminada, de la religión del robo, del ladrocinio, de la mentira. Estos son profetas falsos y no hay que temerle a los falsos profetas. Los demonios se rieron de ellos. Los demonios los sacudieron, los estrujaron. Los demonios le hicieron de todo. Golpe, trompada, patada, escupitajo. Nalgadas, ladrones, asquerosos, políticos sucios, mentirosos. Ustedes no son nadie. Pablo sí lo conocemos, a Sila sí lo conocemos, a Moisés sí lo conocemos, a Jeremías sí lo conocemos, a Daniel sí lo conocemos, pero a ustedes, miserables, mentirosos, negociantes sucios, ¿quién lo va a respaldar? ¿El cielo? A usted lo puede respaldar esos conjuros diabólicos secretos que tienen firmado. Ahí sí yo considero que ustedes tienen un poder de las tinieblas para enfermar los empleados y para dedicarle el alma y la vida anualmente de cada uno de ellos a las sombras. Pero eso no lo sabe la gente y tampoco lo creen porque no llegan a ese nivel de entendimiento o Dios no le ha revelado.
Cuando comencé le dije que las mujeres de ellos son expertas en oraciones contrarias. O sea, todo el que se levante o diga algo contra los intereses mundanos, los intereses comprometidos, ellas de una vez cacarean las oraciones contrarias. Escuchado y visto por estos ojos. Tú me dirás, ¿son brujas la antigua? No sé. Pero ¿quiénes hacen oraciones contrarias en el reino? Las interesadas, las que quieren mantener la hegemonía, las que quieren seguir explotando el muñeco, las que reciben pagos sin trabajar, las que le dan Navidad cuando hacen la fiesta sin haber hecho ni levantado ni siquiera un teléfono. Cogen en un maratón para recibir una llamada. Pero ellas quieren las regalías de Navidad y nosotros nos preguntábamos, pero ¿y por qué a esta mujer? Claro, para que lo que le dan al muñeco, lo que le dan al fornicario, se quede completo como sueldo y a ella también le sacan una parte, $3,000 en Navidad al final del año, sin trabajar, pero lo sacan del ministerio. No tiene que dárselo él, de lo que le dieron a él en el cheque, que a fin de año es de 15, $14,000 de regalo como regalía sin trabajar. También incluyen a las paras. Las paras llegan ahí también, celebran la Navidad y al locutor le dan 150 pesos de regalo, de regalía. Por eso no se le puede temer a estos profetas falsos. Hay pastores que están esperando la justicia de Dios y están mirando esto hoy. Están escuchando mi programa, están mirando este video y saben que están esperando la justicia de Dios. Pero no se atreven a hablar o no pueden decirlo, porque eso los compromete. Muchos pastores desacreditados y traicionados están esperando la justicia de Dios. Discriminados, explotados, envidiados, usados y hasta humillados por estas lacras y gusanos humanos con nombre de religiosos, por estos oportunistas en los ministerios. Muchos pastores están esperando la justicia de Dios. Víctor Reyes, Bayardo Delgadillo, Joaquín Maldonado, que está en la gloria de Dios, David Greco, Héctor Atilio Chesa, Radamés Fernández, Fran Almonte. Hay muchos pastores que están esperando ver con sus ojos la justicia de Dios. Ricardo Reyes, Héctor Cruz, Pablo Fernández. Hay muchos pastores que están esperando ver la justicia de Dios. Porque dieron su vida, su sangre y su dinero para levantar lo que ese grupo piramidal se robó, para colocarlo bajo un concilio hoy con un conjuro satánico de que solamente su gente y los de ellos, con un payoleo constante de música y de aire para controlar lo que el pueblo pagó. Luis Guillermo. Hay muchos pastores esperando la justicia de Fernández Mata, casi 20 años abriendo. Hay muchos pastores esperando la justicia de Dios. ¿Cuántos más que no me acuerdo? ¿Cuántos más? La esclava de Cristo. Matías Marcano. ¿Cuántos más esperando que la bomba explote y la justicia de Dios sea conocida no solamente aquí en Nueva York, sino en el mundo completo y total? El mundo entero se enterará de la gran bomba. ¿Cuántos pastores esperando justicia de Dios? ¿Cuántos pastores? Brian Garay. ¿Cuántos pastores esperando la justicia de Dios? No crean que sus oraciones contrarias simplemente contra el que dice algo o habla la verdad están funcionando solas. Hay otros que están orándole al Dios real y al Dios verdadero para que la justicia de Dios se cumpla y pronto en esta dispensación. Valentín Rivera.
Hay muchos pastores esperando la justicia de Dios o sus memorias, esperando justicia de Dios. José Carlos Ortiz, esperando sus memorias, justicia de Dios. Giovanni Domínguez, esperando justicia de Dios. Hay muchos pastores, Deli Flores, esperando justicia de Dios. Maltratados, humillados, usados y explotados. Por eso yo no le temo a los profetas de Baal. Yo no le temo a los falsos profetas. Porque me encomiendo y me guardo. Y hay gente que está orando contra esas oraciones contrarias que están siendo dirigidas hacia esta persona, hacia este hombre que usted está mirando frente a este micrófono en carne y huesos. Claro que las oraciones contrarias de ellos están activadas, principalmente de sus mujeres, que son las que empujan el satanismo dentro del ministerio. Ellos no tienen mucho tiempo para eso, porque ellos están en los cuartos, en el dinero. Pero sus mujeres empujan el satanismo dentro del ministerio. No le tememos a los falsos profetas. Satanás se burló y se reyó de ellos. Dice la Biblia, y fueron burlados, y fueron humillados, y fueron solapados, y fueron golpeados, y estrujados. Ustedes quienes son asquerosos. Ustedes no son nadie en el reino de los cielos. Ustedes están en esa misma categoría. Son demonios que están siendo culpados por demonios, combinados, caminando con demonios y desarrollando demonología, la nueva ciencia de la estirpe religiosa llamada Evangelio de la Prosperidad, que no es más que el desarrollo de una nueva demonología aprobada por los avariciosos y estafadores llamados pastores, evangelistas y profetas de esta época. No le tememos bajo ninguna circunstancia a los falsos profetas. No estamos aquí, no realizamos este programa, no invertimos tiempo y dinero para reinsertar o establecer un temor desorientado a gente que no tiene poder en el cielo. A gente que puede matar simplemente el cuerpo. Pero el pueblo está despertando. Se le están reduciendo las ofrendas. El pueblo está despertando y los que hacían cultos y los que desarrollaban actividades para llevarle los miles de dólares que colectaban, creyendo que lo hacían para Dios, me han llamado y se han frenado y dicen, ya no doy un centavo, pero tampoco organizo eventos, ni le llevo lo que se hacía en esos cultos de parte de nuestra iglesia, porque para eso lo invierto en mi iglesia, lo invierto en el pastor, lo invierto en el vehículo, lo invierto en las sillas, lo invierto en el púlpito, y no para que una fornicaria se ponga tetas o nalgas a través de los aportes y la colaboración del pueblo de Dios, o para que un fornicario vaya a un hotel a elegir masajes y vinos de lujo por 5 o 6 días con la familia como un jeque o un marqués. ¿Y cómo viene la cuenta? Bueno, es un all inclusive, es un hotel de lujo, 4 estrellas, seguramente que por esos 5 días ahí la cuenta $7,800 o $9,000. Y si es en Israel, le sube a 12,000 o a 13,000. Y eso lo pagamos porque ya el ministerio tiene 18 millones frisados, hay que gastar lo que mensualmente nos entra por concepto del dinero frisado, pero hay que hacerle ver al pueblo que no tenemos nada, que estamos casi en bancarrota, que tenemos muchos empleados para pagar, que dependen de nosotros. Toda esa película, esa parlafrenaria, todo ese mover y ese movimiento montado, mire, no se coma esa historia. Todo eso es mentira. Unos empleados con unos sueldos tan raquíticos y mínimos están pagos por 120 años solamente con lo que hay frisado. Más los sueldos de ellos, los lujos y los gastos. No se coma esa historia. Eso es mentira del diablo.
Tenemos muchos empleados, tenemos compromiso. Presenten la nómina y eso le quitaría un peso de credibilidad ante la gente. Presenten la nómina, presenten los gastos, presenten los 40 millones que le entran y presenten los 800,000 pesos que gastan en mantener la planta y en mantener los empleados al año con los sueldos sobrecargados de ustedes. Presenten la nómina, háganlo público, ábranse una página, no Evangelio Limpio porque esa es la mía. Esa es la que le está ayudando a ustedes y dándole idea para que adecenten su funcionamiento administrativo en los caminos de Dios. Esa es la página que mucha gente está copiando para hacer comentarios en la internet. Esa es la página que mucha gente está siguiendo y mirando para ilustrarse, para instruirse. Muchos pastores desacreditados, traicionados por esta mafia sucia, están esperando el tiempo de la justicia de Dios. ¿Cómo va a ser? No me puedo adelantar, yo no lo sé. ¿Cómo vendrá la justicia de Dios? Vendrá con lepra, vendrá con ceguera, vendrá con muerte, vendrá con arrebato económico, vendrá la plaga de Egipto, pero pronto Dios la burla se la va a cobrar públicamente y el mundo completo la verá. No sé si el día que te metas a la casa allá en México te sacarán desnudo con un látigo y el mundo se enterará de ese sucio adulterio de tantos años. No sé si el próximo que firmará los cheques para la próxima negociación, que de eso voy a hablar en el próximo programa, será sacado con grilletes y esposas cuando un día el gobierno decida preguntar por los valores, las interpretaciones, los valores que son diferentes a la realidad económica, los valores y las interpretaciones, lo que llamamos en economía el funcionamiento y desarrollo de inversiones, de posiciones de salida y entrada bajas o altas y de adquisiciones económicas. Cuando el gobierno les pregunte. Porque si hay negocios personales establecidos en el ministerio, es porque hay entrada y hay salida, hay ganancias. Es porque hay testaferrato, es porque hay ocultamiento, es porque hay compra de valores que jamás son determinadas o declaradas. Esas almas esperan justicia. Esas almas explotadas, humilladas, a las que se levantó falsas calumnias para un día tratar de deshonrarlos, decapitarlos, a ellos y a sus familias. Un día Dios hará justicia, más pronto que tarde. Esperan ver a este grupo de rateros en la horca de Amán. Un día esperan ver a este grupo de rateros en la horca de Amán. Lo triste es que si no son ellos van a ser los hijos. Pero alguien espiritualmente va a pagar por esta estafa al pueblo de Dios de tantos años. Alguien espiritualmente va a pagar por este manejo impulcro, por este nepotismo, por este racismo, por esta burla, por este robo y este excentricismo religioso dirigido en bien, según ellos, de predicar a Cristo y recolectar dinero para poder cumplir con nuestros compromisos. No le crea la historia. Deténgale las ofrendas. No ponga su dinero en manos de estos lujuriosos y avariciosos que, a decir verdad, no tienen nada de Dios. ¿Cuál es el destino?
todo lo que prepararon contra el obispo, todo lo que hablaron contra los pastores, todo lo que hicieron para sacarlo, todo lo que le inventaron a estos hombres para despojarlos deshonrosamente de sus cargos. Vargas Mena. Vargas Mena, el doctor. Todo lo que trataron de hacer para mancharle la imagen a estos hombres. Al dentista Tony, el pastor Tony. Todo lo que trataron de hacer para alejar a todo aquel que les representaba peligro de un día denunciar o hablar la verdad. Un día tendrán que enfrentar la justicia divina. Un día tendrán que enfrentar la justicia divina, pero antes Dios no va a dejar que las almas de estos hombres y estas mujeres en la fe, en los concilios, en el pastorado, que han sido ensuciados, enlodados, traicionados, con el propósito de quedarse con lo que el pueblo compró. Un día, el mismo pueblo, sea fornicario o no, ayude a estos delincuentes y estafadores, abusadores o no, el mismo pueblo verá aquí en televisión o escuchará en radio lo que Dios va a hacer. Y no importan tus oraciones contrarias, tú la puedes seguir haciendo. No te temo, profeta falso, ni tampoco a la agregada que acarrea contigo la famosa desilusión de los títulos proféticos, la profeta o la evangelista o la misionera, cuando no sale de la cocina o de su casa, porque todo lo tienen acodado en un apoyo de mentiras, de títulos, para que el pueblo crea que así le tiene que dar el dinero a ellos para mantener su hegemonía. Misionera y no sale de la cocina. Mentirosos, ladrones impulcros, robándole al pueblo de Dios, embaucándolo, engañándole y mintiéndole. Gracias. Nuevamente, Evangelio Limpio este fin de semana. Estaremos con un tema muy importante el día lunes. Apóyenos, dele a la manito y también comparta esto para que el pueblo y la gente se entere en Evangelio Limpio de cuál es el derrotero, los linderos que está tomando lo que supuestamente debía ser organizado, pulcro y de bondad y bien, que es predicar la palabra, hoy se ha convertido en una agencia política, en una oficina donde los que se sientan tras del escritorio son avariciosos, profetas satánicos, manipuladores y mentirosos que tratan de granjearse el mejor producto, que es el cash, el buen cambio, en nombre de darte una oración, de venderte una oración o de ponerte en el panorama, el cual tú consideras que lo haces para Dios, pero nada más lejos de la verdad. Satánicos de maratón, para continuar con su vida de economía y con su vida de lucro a costillas del pueblo cristiano. No más. No le tememos, dice el tema de hoy, no le tememos a los falsos profetas.